Marcelo D'Aloisio está en contacto con nosotros. Hola Marce, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Un placer enorme, muy bien, muchas gracias. Buen comienzo de semana para todos ustedes. ¿Cómo andamos? Claro. Muy bien, muy Vos bien. porque estás de camisita, tranquilo. ¿Qué temperatura? ¿Qué temperatura por allá? Empezó el verano. El verano... No. Sí, le llaman... El verano con respecto a las temperaturas y demás. Así lo presentaba. No el verano... No. Calendario. El calendario. Que empieza el 21, tengo entendido. ¿Qué temperatura, Marce, por allá ahora? Qué lindo. En estos momentos 30 grados centígrados en toda Italia de promedio. ¿Cómo no nos lleva para allá? Y mirá nosotros acá que no me alcanza este chaleco. Abrigadito. Bueno, a cuidarse del frío, a mal tiempo, buena cara, a disfrutar igualmente de la jornada. Y bueno, si me lo permiten, yo quisiera hacerles llegar un gran abrazo a todos los italianos que nos están viendo, porque hoy es feriado acá en Italia con motivo de la fiesta de la República en este 2 de junio. Exactamente. Es el Día de la República Italiana, ¿no? Así es, porque el 2 de junio del 46 se celebró un referéndum donde la mayoría de los italianos, optó por la reforma, digamos, de Estado republicana contra la monarquía de los Saboya, que ustedes saben muy bien, siempre fue acusada de ser cómplice del régimen de Benito Mussolini. Y bueno, hoy hubo sinceramente un desfile militar en Roma ante la presencia del presidente de la República, justamente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni y demás autoridades, mucha gente recorriendo el centro de Roma, porque también hemos visto muchas familias que ya habían estado ayer en el Vaticano con motivo del jubileo de la familia, de los niños, de las personas ancianas. Y les cuento una curiosidad con respecto al 2 de junio, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces, casi siempre, todos los años se abren los jardines del Palacio Presidencial del Quirinale, donde una persona cualquiera puede acceder a ella, al jardín, fundamentalmente a presenciar una ágape, un concierto musical y quizás cruzarse con el presidente de la República, que saluda a todo el mundo y se saca fotos, digamos, con todos los italianos. Así que bueno, un gran abrazo a todos los italianos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Pero muy bien, entonces, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy, pero muy grande. Yo voy a hacer un apartadito antes. Bueno, dale. La final que no fue, ¿qué nos pasó con el Inter? Con Lautaro y compañía, Marcelo. Nos pasó por arriba el PSG. Más allá, digamos, de mi pasión por el Milan, que sería el equipo contrario del Inter, a nadie le gusta perder, digamos, 5-0 y sobre todo se hablaba siempre de un equipo italiano y uno siempre busca que el equipo italiano gane la competencia, ¿no es cierto? Sobre todo con la presencia de un argentino, que era Lautaro Martínez. Fíjense ustedes el título de la Gazzetta dello Sport. Cosino. ¿Qué significa? Así no. Ahí está. Así no. No se puede perder 5-0 en definitiva, pero bueno, el mismo Lautaro Martínez reconoció que el Paris Saint-Germain fue superior, un verdadero baile. Sí. Creo que si se seguía jugando 10 minutos más, el Paris Saint-Germain seguía convirtiendo más goles, me parece, ¿no es cierto? Sí, pero aparte de principio a fin, Marcelo, nunca pudo ponerse en juego, ¿no? Esto que no compitió. Claro. Como dicen. No compitió. No, lamentablemente. Y creo yo, no sé la opinión de ustedes, me parece que el Inter llegó desinflado a la final. ¿Por qué? Desgastó mucha energía física, mental en las semifinales con el Barcelona y en los cuartos de final con el Bayern Múnich. Sí, y llegaron desinflados los muchachos, ¿no es cierto? Durísimas. Pero bueno, y aparte, Mariano, Mercedes, no sé si ustedes se dieron cuenta, aquellos que vieron el partido, el planteo táctico de Luis Enrique fue fenomenal. Dembélé, falso 9, haciendo presión al arquero del Inter para que no comenzara a mover la pelota y estructurar juego, ¿no es cierto? Ya ahí habían ganado el partido. ¿Y saliendo estrictamente de los futbolistas, cuánta emoción lo de Luis Enrique, ¿no? Ay, la pérdida de su hija, la referencia con el Barcelona, el comportamiento de la hinchada del Paris Saint-Germain. Eso fue con el paño reflejando, hubo emoción ahí. Totalmente, digamos, aparte un señor Luis Enrique, ¿no es cierto? Si ustedes ven las imágenes de la premiación, hay una toma donde mientras el capitán levanta la copa, ¿qué hace Luis Enrique? Aplaude a los jugadores del Inter que estaban al lado. Es una cosa impresionante, ¿no es cierto? El técnico español del Paris Saint-Germain, que lo tiene bien merecido y que logró algo muy importante, formar un equipo. Antes que un equipo, una familia. Una vez que se sacaron de encima las grandes estrellas, hoy vos tenés al Paris Saint-Germain que juega de manera espectacular como verdadero equipo y no como una juntada de estrellas a nivel mundial, ¿no? Recordemos que hace poco se desprendieron de Neymar, de Mbappé y de Messi. Claro, que lo habían llevado para ganar lo que lo lograron con Luis Enrique y jugadores muy buenos, pero no de esa talla. Marcelo, bueno, dejamos un poquitito lo que tiene que ver con el deporte, vamos a meternos en los temas. Con el Papa León XIV, así es.
Sí, con mucho gusto. Bueno, le comentaba que han habido muchas familias procedentes de más de 130 países aquí en Roma, en el Vaticano, porque ayer se celebró el jubileo justamente de las familias, ¿no es cierto?, de los niños, de los abuelos, 60.000 personas en la Plaza de San Pedro, una mañana espléndida de sole. Y el Papa, bueno, declaró que del seno de la familia nace el futuro de los pueblos, señaló que el matrimonio no es un ideal, sino el modelo del verdadero amor entre el hombre y la mujer. Hombre y mujer, sí, que es siempre total, fiel y fecundo, llamó a ser un signo de paz para todo en la sociedad y en el mundo y subrayó el papel de la familia como espacio vital de transmisión de la vida y de la fe. Sin embargo, en un determinado momento de la homilía, con tono serio, él constata que a veces esa misión de la familia se ve traicionada y puso como ejemplo las ocasiones, queridos amigos, en las que se invoca la libertad no para dar vida, sino para quitarla, no para proteger, sino para herir. Bueno, como podrán imaginarse, fue una clara condena al aborto y la eutanasia, haciéndonos entender que el derecho a la vida debe prevalecer sobre la presunta libertad individual, ¿no? Esto fue por la mañana. Ayer por la tarde, algo curioso, León XIV saludó y bendijo, ¿no es cierto?, a todos los ciclistas del Giro de Italia durante la última etapa de la competición a su paso por el Vaticano, ¿no? Bueno, él tomó la palabra en italiano, en inglés, diciendo que los deportistas son un ejemplo para todos los jóvenes, pero ustedes vieran, pasaron los ciclistas por los lugares más lindos del interior del Vaticano, en los jardines, al lado de la Basílica de San Pedro, en la sacristía. Qué linda imagen. Realmente en cercanía de la estación ferroviaria que tiene el Vaticano, así que fue un momento muy lindo que combinó religiosidad, competencia deportiva y, ¿por qué no?, difusión de las bellezas que tiene Roma y el Vaticano a nivel internacional. Fíjense ustedes estas imágenes, ¿no es cierto? Ahí están. Marcelo, yo te vuelvo al primer tema, al jubileo de la familia y demás. Hay una diferenciación, digo esto que se busca permanentemente, y tal vez lo hacemos mal, pero lo han planteado como una diferenciación del Papa Francisco, esa mención hacia la familia, hombre, mujer. O es una referencia en donde no está opuesta a lo que pensaba Francisco. No, Francisco pensaba lo mismo, o sea, claro, el sacramento del matrimonio es una unión indisoluble entre hombre y mujer. Lo decía Francisco, lo dice León XIV y lo han dicho todos los papas, claro, evidentemente, que hemos tenido antes, ¿no? Otra cosa, lo que pensaba Francisco de bendecir a las copias, digamos, homosexuales. Es otra cosa, evidentemente, bien, porque claro, Francisco siempre decía que también las personas que tienen esa tendencia sexual son hijos de Dios y merecen recibir, digamos, el abrazo de la iglesia como madre, León XIV o XIV no hizo referencia a ese tipo de otra estructura de familia, digamos, a la concebida habitualmente, ¿no? El Papa León XIV hasta ahora jamás hizo referencia a la bendición, digamos, para los matrimonios homosexuales, hasta ahora, ¿no es cierto? Esa es la pequeña diferencia, claro, quizás que podemos ver con Francisco, ¿no es cierto? Marce, otro tema, qué grave esto. ¿Desean la muerte de la hija pequeña de la premier Giorgia Meloni? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo fue eso? Tremendo, sin palabras, ¿no es cierto? Sí, porque uno puede estar a favor o en desacuerdo con las ideas políticas de un funcionario, ¿no es cierto? Pero nunca hay que desearle la muerte a una persona, y menos a una inocente, ¿no? 8 añitos tiene la hija de Giorgia Meloni, y resulta ser que en las redes sociales un docente, escribió lo siguiente, ¿no? Yo deseo a la hija de Giorgia Meloni, mira, estamos viendo algunos portales, la suerte de la chica de Afragola. Afragola es un pueblo que está pegado a Nápoles, ¿y a qué cosa hacía referencia este docente? Al asesinato de una chica de 14 años a mano de su novio. Ay, pero bueno, la hija de la Meloni no tiene 14 años, ¿no es cierto? Y no puede estar comparando las dos cosas, que son dos cosas realmente tristes, muy dolorosas. Bueno, un docente que usó Instagram para publicar este mensaje, no sé si va a recibir una sanción realmente, lo que sí, el autor de esta frase ya pidió perdón por su palabra, dijo que fue un gesto estúpido, que actuó impulsivamente, que jamás se desea la muerte menos de una niña, pero no retiro mis ideas políticas. Se ve que el hombre no está muy de acuerdo con las ideas políticas de la Meloni. Aparte, una mujer, esta última, que no echa leña al fuego, Mercedes, Mariano, no es una persona que uno pueda decir, bueno, pero se la está buscando, mirá, los insultos que dirige a los opositores políticos, no, nada que ver, ella es muy respetuosa y muy disponible con todo el mundo, inclusive por la oposición, ¿no es cierto? Marcelo, vamos a tener una nueva gira europea del presidente Javier Milei, hay algunos detalles, ¿no? Sí, bueno, va a llegar Milei aquí en Roma el viernes, ¿no es cierto? Y por la tarde nuestra va a firmar un memorándum de entendimiento, entre YPF y la Eni, que es la empresa de gas natural más importante que tenemos acá en Italia, y por la noche del viernes va a estar justamente cenando con Giorgia Meloni, ¿no? Tras
digamos, esa reunión del viernes, el sábado se va a reunir con León XIV, efectivamente acá en el Vaticano, y va a viajar a Madrid, apenas finalice ese cara a cara con el Santo Padre, para participar del cierre del Madrid Economic Forum. Desde España se irá a Francia, donde tendría en Niza un encuentro con Emmanuel Macron, y desde Francia irá a Israel, a la ciudad de Tel Aviv. ¿Para qué? Para reunirse con el presidente Herzog, con el primer ministro Benjamin Netanyahu, ¿no es cierto? Va a estar visitando nuevamente los muros de los lamentos. Fíjense ustedes lo que ocurrió la vez pasada cuando estuvo en Jerusalén. Va a inaugurar una placa allí, va a estar visitando también el Santo Sepulcro. Y ese mismo día nos han comunicado que se va a encontrar con los familiares de los secuestrados por Hamas, va a participar al descubrimiento de un monolito simbólico en homenaje a estos últimos, y después, bueno, va a tomar la palabra evidentemente en el Parlamento Nacional, le van a dar una medalla, un reconocimiento, y una vez que deje Israel, efectivamente va a volver a España. ¿Para qué? Bueno, para recibir un premio, el reconocimiento de la Escuela de Salamanca, y va a aprovechar su última estancia en Madrid para reunirse con empresarios que quieren invertir en Argentina antes de regresar a Buenos Aires. Bueno, hacía un tiempito que no estaba de gira europea, ¿no? Cierto. Como que había, ¿te acordás que apenas había asumido? Iba bastante más seguido. O Estados Unidos a Europa, bueno, lo frenó un poco y ahora retoma una gira que tiene varios días, ¿no? Digo, para estar marcando allí la agenda que recién decía Marcelo, pero es una visita bastante extensa la que va a tener en distintos países allí de Europa. Y antes de despedirte, Marce, háblanos de la cumbre de partidos de extrema derecha que se desarrolló en Hungría. Y con mucho gusto, Mercedes. Bueno, ustedes recordarán que el viernes nos despedíamos hablando de Nahuel Sotelo, el secretario de Culto de la Nación, que había participado de esa cumbre, ¿no es cierto?, tomando también la palabra. Y le tocó justamente también a Agustín Laje. Estamos viendo algunas imágenes de su alocución, ¿no? Bueno, acá lo presentaron a este joven como el conservador por la libertad más importante y el crítico de la cultura de izquierda más seguido en Latinoamérica, ¿no? Y él explicó, entre otros conceptos, cómo la izquierda usa el Estado para impulsar la ideología progresista, por qué los argentinos votaron a Javier Milei. Aclaró que en Argentina se entendió que para derrotar el wokismo había que votar a un patriota, que Milei empezó cerrando el Ministerio de Género, lo que provocó que cayeran los casos de femicidio de un 15%. Después desnudó en Davos, en Suiza, ustedes recordarán, los lazos entre la ideología de género y la pedofilia. Y después aclaró las futuras medidas que tomará el gobierno argentino de no nacionalizar los delincuentes, de deportar a los ilegales, que lo sean. Y bueno, y este combate contra la ideología verde, reivindicando siempre Dios, patria y familia, ¿no es cierto? Bueno, los mismos conceptos que nosotros hemos escuchando de la viva voz del presidente de la Nación, de Sotelo y de todos sus allegados, pero bueno, el mejor estilo de nuestra corresponsalía europea, dando el mismo espacio al oficialismo y a la oposición cada vez que tenemos visita en esta parte del mundo, ¿no es cierto? Marcelo, muchísimas gracias por este reporte amplio con distintos temas. Cerramos con lo que comenzamos, pero en otro panorama, los festejos y entre comillas en París por la obtención de la Champions, que bueno, terminó en incidentes serios, 2 muertos, lo que se generó allí con distintos episodios de violencia. Es la contracara de todo lo otro que tiene que ver con lo deportivo, lo que conversábamos y la victoria del Paris Saint-Germain, pero lo queríamos mencionar también. Marce, un fuerte abrazo. Otro grandote y felicitaciones también a los hinchas de Platense. Un gran abrazo para todos. Hasta luego. Chau, chau. Chau.